Saludos, mi nombre es Marco Nogués y en esta presentación vamos a ver el tema de cómo representar algebraicamente el movimiento rectilíneo uniforme. ¿De dónde partimos? Pues este video es precedido de otro que si no lo has visto te lo recomiendo, de cómo representamos el movimiento con rapidez constante a partir de las gráficas posición contra tiempo. Y aquí tenemos un ejemplo. Es decir, tenemos primero los puntos que representan las posiciones y los instantes de tiempo en donde están esas posiciones y unimos con una línea todos esos puntos para representar que todos los puntos en esta línea me dan información acerca del movimiento. Una de las cosas que hemos trabajado es que yo puedo trazar las líneas que representan el cambio horizontal y el cambio vertical de esta relación, y esto no es otra cosa que la pendiente, que interpretamos como la velocidad media. Entonces, el intervalo de tiempo en este caso vale 1 segundo y el desplazamiento vale más 2 metros. Recordemos que el cambio de posición es una cantidad vectorial y por eso la representamos aquí con un vector. Y en una dimensión, ese vector le tenemos que poner un signo más o menos según si apunta hacia los positivos o hacia los negativos. Entonces, gracias al lenguaje gráfico podemos visualizar la relación entre desplazamientos e intervalos de tiempo y aquí en particular entre el intervalo de tiempo de una unidad. Por lo tanto, tenemos la información de cómo se desplaza cada segundo. Y vemos que ese desplazamiento es el mismo hacia la derecha, hacia los positivos. Y con esto puedo yo saber que el movimiento se trata de un objeto que se mueve 2 metros cada segundo hacia los positivos durante 5 segundos, porque es donde tengo información sobre el movimiento, y también sé que parte de 1 segundo. Entonces aquí la información fundamental es, como dije, el cálculo de la pendiente de la recta, que si hago este cálculo va a ser más 2 metros entre 1 segundo. Eso me va a decir que la velocidad media es igual a 2 metros sobre segundo, pero que se interpreta con que para cada cambio vertical de 1 segundo va a haber un cambio, para cada cambio horizontal de 1 segundo va a haber un cambio vertical de 2 metros. Pero aparte de esta información sobre el movimiento, en realidad, como yo tengo cada coordenada me da información de el instante de tiempo, la lectura del cronómetro y la posición, entonces yo tengo información acerca de todo el movimiento. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera saber cuánto vale la posición en el tiempo 2 segundos, en la lectura del cronómetro 2 segundos, lo único que yo tendría que hacer es trazar una línea donde dice 2 segundos, ver dónde intersecta con la recta del movimiento y irme hacia la posición final y reconocer que entonces en la lectura de cronómetro 2 segundos la posición es 5 metros. Y esto lo puedo hacer en cualquier punto que hay aquí, y también lo puedo hacer si parto de una posición para encontrar cuál es la lectura del cronómetro que está relacionada con este dato. Entonces, acuérdense que es muy importante que ustedes vayan tomando notas de la exposición. Yo les recomiendo que hagan este dibujo y traten de contestar estas dos preguntas. ¿Cuánto vale la posición del objeto si el cronómetro marca 3 segundos? ¿Y qué marca el cronómetro si el objeto está en la posición de 1.6 metros? Y entonces la pregunta es, ¿existe alguna expresión matemática? Es decir, ¿hay algún camino algebraico que nos proporcione esta información? La respuesta es por supuesto que sí, y lo que nos va a permitir encontrar esta información es justamente partir de la relación fundamental que yo sé que geométrica de la gráfica posición contra tiempo, que es lo que habíamos visto con anterioridad, el valor de la velocidad media, que no es otra cosa que la relación entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo.
Y entonces la idea es que yo voy a sustituir por la información que ya tengo específica de este movimiento. Por ejemplo, yo sé que la velocidad media, es decir, la pendiente de esta recta vale 2 metros sobre segundo, y sé que la posición inicial en el tiempo inicial igual a 0 segundos vale 1 metro. Entonces sustituyo y tengo esta relación que en principio va a ser válida para cualquier posición final y tiempo final de esta recta. Entonces, para yo poder tener una expresión para cualquier posición, voy a retirar los subíndices f y va a quedar simplemente la expresión 2 metros sobre segundo igual a x, es decir, la posición menos 1 metro entre la lectura de cronómetro. Fíjense muy bien que algo que hay que tener mucho cuidado es que en las expresiones de física normalmente dejamos las unidades, porque nos dan mucha información acerca de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces esto va a ser muy importante que ustedes lo trabajen. Entonces, ¿qué tipo de expresión podemos obtener? Pues una que a partir de una manipulación algebraica pueda yo tener la posición con respecto a todos los demás. Y esto significa despejar la posición. Entonces, voy a presentar cómo hacerlo. Los que ya lo saben hacer, les recomiendo que lo hagan y que paren el video y comprueben qué es lo que hicieron. Y los que no lo saben hacer, mi recomendación es sigan el video con cuidado. No lo copien, sino trátenlo de recrear, explicando en voz alta, paso por paso, qué es lo que ustedes están haciendo. Entonces, aquí lo primero que hago es una cosa más bien estética, es decir, cambio la expresión de la derecha por la izquierda, simplemente para que mi variable que yo quiero despejar quede del lado izquierdo. Luego, tengo aquí la variable t de intervalo de tiempo, que está dividiendo y entonces va a pasar multiplicando hacia el otro lado. Recuerden que esto es equivalente, o más bien dicho, como es correcto pensarlo, es lo que pasa de un lado de una ecuación, pasa del otro lado de la ecuación. Entonces esto sería equivalente a que yo multiplico por la variable t de los dos lados, entonces la variable t sería del lado izquierdo, y entonces efectivamente me quedaría que la variable t se multiplica por la velocidad en x. Pero, ojo, t puede ser cualquier número, entonces tengo que dejar esa variable así. Y para que no se confunda con las unidades de metros sobre segundos, le voy a poner un paréntesis. Finalmente, entonces, este menos 1 metro lo voy a sumar más 1 metro de los dos lados, o pasar, ya que está aquí restando, sumando al otro lado. Y finalmente tengo esta expresión que si yo sustituyo para cualquier instante de tiempo, me daría la posición que define este movimiento. Entonces ya tengo lo que yo quiero obtener. Fíjense muy bien que a partir de esta expresión yo también podría despejar el tiempo para obtener una expresión algebraica que, dada cualquier posición, yo obtenga la lectura del cronómetro que valide este movimiento. Entonces vamos a justamente a corroborar esto haciendo aprovechando para poder leer este tipo de ecuaciones. Entonces, primero fíjense que aquí le estoy poniendo yo a la posición, a la letra X, un paréntesis y un T. Pero eso no quiere decir que estoy yo multiplicando la posición por el tiempo. Esto se hace para indicar que esta expresión está en función de la variable tiempo, entonces a esto se le llama la posición para cualquier instante de tiempo, o la posición en función del tiempo, se calcula y esta es la expresión matemática con la cual voy a obtener este resultado. Es decir, a cualquier instante de tiempo que yo obtenga le voy a multiplicar 2 metros sobre segundo y el resultado le voy a sumar 1 metro. Entonces es lo que yo hago aquí, y fíjense que para indicar ahora sí que estoy calculando
la posición para un tiempo en específico, dentro del paréntesis pongo el tiempo donde yo estoy trabajando. Entonces la posición para 0 segundos es igual a, y voy sustituyendo. Entonces el resultado es que el 2 por el 0 me da 0 y solo me queda 1 metro. Y lo hago así para todos los datos y fíjense cómo cuando tengo en una operación donde el numerador y denominador tengo las mismas unidades, las unidades también se van. Y esto es importante porque cuando yo hago una suma de cosas, eso tiene que tener las mismas unidades. Entonces, esto solo lo puedo sumar porque en realidad 2 metros sobre segundo por un segundo son 2 metros. Y finalmente, si yo sustituyo en particular para 3 segundos, pues voy a obtener el resultado que espero que ustedes corroboren con lo que ustedes habían hecho en su gráfica. Aquí les pido que sigan, por favor, el método para hacer esta otra operación, que es cuánto vale el tiempo para una determinada posición. Y fíjense que aquí una de las cosas que yo hago es, otra vez, le regreso el subíndice final porque estoy pensando en un tiempo en específico. Y no solamente la posición con respecto a ese tiempo específico final, ya lo sé que vale 1.6 metros, y es una expresión que ahora entonces estará en función de esa variable t final. Entonces, esta es la expresión que yo tengo que despejar. Entonces te pido que la revises en qué consiste. Si tienes alguna duda, pide apoyo y sobre todo trata de explicar en voz alta cómo se hace el despeje. El resultado es entonces que la lectura de cronómetro cuando el objeto está en la posición 1.6 metros es de 0.3 segundos. Finalmente, entonces, podemos encontrar una expresión general para la ecuación de la posición con respecto al tiempo, a la cual le llamamos ecuación de movimiento, para los movimientos con rapidez constante. Es muy importante. Esto solo vale para rapidez constante porque sale de esta expresión de la pendiente de una gráfica posición contra tiempo para rapidez constante, y también vale únicamente si el tiempo inicial es igual a 0 segundos. Entonces, la información que me da una expresión de este tipo es, ojo, recordar que esto se lee la posición con respecto de la lectura del cronómetro o como función de la lectura del cronómetro, es igual a la velocidad en X, que les recuerdo que puede ser positiva o negativa. Esto tiene un cierto valor. Por el tiempo, aquí es muy importante que esto se quede como variable porque justo aquí estoy indicando que voy a poder ponerlo para cualquier instante de tiempo t, más la posición inicial. Y en particular, pues para el ejemplo anterior, como la velocidad en X es más 2 metros sobre segundo, pues sustituyo aquí por más 2 metros sobre segundo y la posición inicial es 1 metro. Entonces, esto se lee como que la posición para cualquier instante de tiempo es igual a 2 metros sobre segundo por el instante de tiempo más 1 metro. Y aquí estamos nosotros escribiendo la duración del movimiento en términos de un intervalo utilizando desigualdades. Recordemos que entonces la gráfica posición contra tiempo va a ser una recta con pendiente 2 metros sobre segundo y ordenada al origen 1 metro, y que la gráfica velocidad en X contra tiempo va a ser una recta horizontal. Una comprobación lo vamos a poder hacer con las calculadoras gráficas. Entonces, esta expresión que yo obtengo la puedo representar en desmos, pero fíjense bien, desmos tengo que utilizar yo el lenguaje matemático. Entonces, en lugar de poner X, tengo que poner Y, y en lugar de T, tengo que poner X. Pero el tipo de expresión es el mismo. Entonces, si yo hago este cálculo, obtengo ahora sí la forma de la recta con la pendiente de 2 metros sobre segundo y con la ordenada al origen de 1 segundo. Y por el otro lado tengo, si quiero graficar la velocidad en X contra el tiempo, pues ahora lo único que tengo que poner es que Y, que depende de X, es igual a 2, es decir, no cambia en ningún momento. Entonces, esto es muy importante para poder utilizar desmos.
Entonces, un ejemplo de cómo describir el movimiento cuando tenemos la ecuación de la posición con respecto del tiempo, pues lo tenemos a continuación. Imaginen que ahora la ecuación es la posición con respecto al tiempo es igual a menos 2 metros sobre segundo por el instante de tiempo más 2 metros. Y que está definido el tiempo entre 0 y 5 segundos. Lo primero que tengo que recordar es que justamente esto, de manera general, me está definiendo que la velocidad en X, que les recuerdo que es la pendiente, y la posición inicial, que les recuerdo que es la ordenada al origen. Entonces, inmediatamente yo puedo decir que la velocidad en X es igual a menos 2 metros sobre segundo, y esto tiene una interpretación. Esto quiere decir que el objeto se mueve 2 metros cada segundo, recordemos que es un movimiento con rapidez constante, y que se mueve hacia los negativos. Y parte de la posición de 2 metros, recordando que es 2 metros en el tiempo inicial de 0 segundos, es decir, la ordenada al origen, donde la recta cruza el eje vertical, es en 2 metros. La recomendación es siempre tratar de calcular, hacer el cálculo de las posiciones para los instantes de tiempo, digamos, más usuales, que en este caso serían tomar desde el 0 segundos al 5 segundos, hacer una tabla y entonces tener los puntos y ponerlos en la gráfica, juntarlos, y entonces nos tiene que dar nuestra gráfica de la posición con respecto del tiempo. Pero en este caso también estamos utilizando desmos, entonces recordar que cuando yo pongo esta expresión en desmos, lo que yo tengo que escribir es y como función de x es igual a la pendiente, aquí ya no utilizo las unidades, le pongo menos 2x más la ordenada al origen, que es 2. Pero la forma de la gráfica va a ser exactamente igual. Noten justamente cómo aquí para definir en desmos una gráfica, tengo que poner aquí el valor de la variable de la variable x justamente, pero si yo quiero hacer una gráfica que esté yo representando una situación física, entonces tengo que colocar en las etiquetas de los ejes a qué cantidad se está refiriendo. Entonces aquí es lectura de cronómetro o instante de tiempo, entre paréntesis segundos, y aquí sería la posición X o simplemente posición en metros. Y otra vez, si se dan cuenta, es si yo quiero visualizar que esto tiene una pendiente de menos 2, pues recordemos que la pendiente es la relación entre el desplazamiento vertical y el desplazamiento horizontal entre dos puntos, en especial cuando hay una unidad por unidad de la coordenada que se representa en el eje X, en este caso el tiempo. Entonces, para un segundo, yo me tengo que desplazar menos 2 metros. Por lo tanto, aquí nos damos cuenta que efectivamente este es el movimiento esperado de menos 2 metros cada segundo partiendo de 2 metros. Muy importante recordar que la gráfica no me da la trayectoria del objeto. No, esto no tiene que ver con que el objeto esté moviéndose en una pendiente. Recuerden que inclusive si se indica que el movimiento es a lo largo de una mesa, por ejemplo, pues el movimiento va a ser horizontal. Y si nosotros dibujamos un eje de coordenadas horizontal, pues tenemos la información de en dónde está el objeto para los diferentes instantes de tiempo, entonces podemos recrear cómo es el diagrama de movimiento, lo cual también te invito a hacerlo para que redondees este ejercicio. Saludos y espero que te sea útil.